Bueno, un saludo cordial en nombre de la región administrativa y de planeación, la RAP Eje Cafetero. Continuamos haciendo nuestro ejercicio de interlocutar con actores fundamentales de interés del ámbito internacional, nacional y regional. Y pues hemos querido hacer este ejercicio con un invitado de peso mayor, gracias a esa trayectoria y ese reconocimiento y prestigio que lo precede. Él es el doctor Álvaro Gómez Escalante. El doctor Álvaro Gómez Escalante es consultor, ha ocupado cargos muy importantes a nivel de dirección en entidades del ámbito nacional, como por ejemplo en Textiles Omnis en la ciudad de Pereira. También fue gerente general de Confecciones LOR en la capital del Atlántico, en la ciudad de Barranquilla. También se desempeñó en la gerencia del macrosector manufacturas de Proexport en Bogotá y en la dirección de la oficina comercial de Procolombia para Centroamérica y Panamá, entre otros cargos. Pero hoy lo tenemos acá para darle la palabra y saludarlo y darle la bienvenida a la RAP Eje Cafetero y a los seguidores de nuestro canal de YouTube, por un motivo además muy especial, y es que el 20 de febrero de 2022 se cumple, o para quienes vean esta entrevista después, se cumplió, se cumplen 35, se cumplieron 35 años de la identificación de un nombre que usted acuñó cuando era columnista por allá por la década del 80, en el año 1987, en el periódico La Tarde, del término eje cafetero, y esta es la RAP Eje Cafetero. Entonces, usted es el experto, usted tendrá la ocasión de compartirnos a las personas que van a seguir esta entrevista la importancia y de dónde nace este ejercicio y esta apuesta que yo diría que se constituye, a mi modo de ver, en un antes y un después de lo que somos a nivel de identidad territorial y a nivel país e internacional. Doctor Álvaro Gómez Escalante, bienvenido y un gusto tenerlo con nosotros. Andrés, muchas gracias. No sabes lo que significa para mí esta entrevista porque la RAP del Eje Cafetero concilia mucho de la intención que hubo con el nacimiento del término y de para qué lo impulsamos en su momento. Y de lo que se trata es precisamente, como la RAP, de hacer cosas juntos, de que los tres departamentos que configuraban la Mariposa Verde y hoy constituyen el Eje Cafetero puedan mirar hacia futuro juntos y hacer proyectos de envergadura, de pensar en grande. Hagamos un poco de historia y especialmente contémosle a las nuevas generaciones, a esos ciudadanos de bien, hombres y mujeres, a nuestros hijos, de dónde viene Eje Cafetero, cómo nace la idea de la actual denominación de Eje Cafetero. Gracias, Andrés. Mira, después de la desmembración de la Mariposa Verde, ni Risaralda ni Quindío sonaban. No tenían reconocimiento como tales. Cuando algo ocurría en alguno de los dos departamentos, se hablaba era del viejo Caldas. Eso se debía principalmente a una identidad territorial establecida. Caldas existía hacía mucho tiempo, pero también a una necesidad de comunicación. Para hablar de la región que hoy constituye el Eje Cafetero, era más fácil entonces y más sonoro decir Viejo Caldas que Risaralda, Quindío y Caldas. Así que risaraldenses y quindianos seguíamos siendo Caldas. Eso molestaba un poco, pues habiendo logrado la independencia administrativa, a los ojos del país no la teníamos como territorio. Ahora mira, Andrés, Colombia es un país de regiones. Existe el eje el Caribe colombiano, existe la región pacífica, los llanos orientales. Nosotros necesitábamos un término que nos cobijara a los tres departamentos como región, sin herir susceptibilidades, de una manera positiva y real. En mi columna esporádica, sí, del 20 de febrero de 1987, hace 35 años, como bien lo acabas de decir, yo propuse el Eje Cafetero como solución a esa necesidad. Y ahí mismo comencé una campaña al respecto, pues hasta el día de mi propuesta, en ese año, en 1987, ningún medio de comunicación, ningún columnista, nadie hablaba de otra cosa diferente al viejo Caldas para referirse a nuestra región.
Ahí nació todo. Bueno, tengo que preguntarle indefectiblemente quiénes formaron parte de dicha iniciativa. Digamos, usted acuña la frase, se le ocurre enhorabuena el término que nos permite arraigarnos con una mayor identidad. ¿Quiénes lo acompañaron en esa visualización? Buena pregunta, hombre. Mira, mi propósito fue suplir esa necesidad de que ya te hablé de una denominación común para los 3 departamentos, que fuera incluyente, que fuera positiva, que nos ayudara a manejar proyectos conjuntos sin perder la identidad de cada uno, sino más bien usando lo que nos unía y nos sigue uniendo, buscando siempre el bien común. Buscaba un cambio para una visión regional que hoy se necesita más que nunca. Te cuento que inicialmente hubo revuelo, incluso oposición. Don Gonzalo Vallejo, que era el director de la tarde en ese entonces, indicando su reticencia a que el departamento perdiera la identidad como Risaralda. En ese momento, otros columnistas, como por ejemplo Eduardo González, que escribía en el periódico en ese entonces, se pronunciaron positivamente al respecto de esa idea. Humberto Tobón, hoy subgerente de planeación de la RAP, en esos momentos ejercía como periodista en la tarde. Él publicó una extensa crónica sobre la pertinencia de esa iniciativa. Todas estas cosas, incluyendo la oposición de don Gonzalo, ambientaron el tema. Yo era vicepresidente comercial de Textiles Omnes en ese entonces y viajaba por el país en mis funciones y me dediqué a contactar periodistas en todas las regiones del país a donde iba. Barranquilla, Pasto, Bogotá, Medellín, a cuanta ciudad iba, buscaba periodistas y emisoras, periódicos, para hablarles del término eje cafetero y explicarles el propósito y pedirles que lo usaran. Por esa época, William Restrepo Pereirano trabajaba en Univisión. Él venía a Pereira al almacén de fábrica que teníamos en Omnes a comprar paños y conversaba conmigo y allí lo abordé con el tema. William empezó a utilizar el término en el noticiero de televisión en lo cual participaba y eso ayudó mucho a difundirlo y posicionarlo. Como ves, hubo acogida de parte de los periodistas y ese trabajo misionero dio sus frutos. Después como de 2 años de ese trajín de decir, de hablar con los periodistas, un día encontré una noticia en el periódico El Tiempo, hablando de ocurrió tal cosa en el eje cafetero. Yo dije, alcancé la meta, concluida la labor y ya no volví a hablar del tema. Hasta hoy, 35 años después, porque nunca me interesó pues como la vanagloria o lo que pudiera ser. Cuando esa noticia salió en El Tiempo, ya dije, se logró la meta, ya vamos para adelante con la idea. Comenzó la bola a rodar, pues enhorabuena. Menciona Estuve usted echando a rodar 2 años. Enhorabuena. Menciona usted, entre otras personas, 2 grandes señores del periodismo y amigos. El doctor Humberto Tobón, nuestro subgerente de planeación, y el doctor William Restrepo, que estuvo tantos años, ganó un Emmy incluso en periodismo y estuvo dirigiendo cadenas de televisión muy importantes en los Estados Unidos como Univisión. Yo agregaría que esa no fue la meta, ese fue el inicio de todo un ejercicio de integración en el que hoy, 35 años después, seguimos, estimado doctor Álvaro Gómez Escalante, avanzando. Y yo quiero referirme al paso del tiempo. Después de esos 35 años de creación de la denominación de eje cafetero que le ha dado identidad a nivel nacional e internacional, de hecho, cuando tú buscas en Google, la gente no encuentra Circasia, no encuentra Pueblo Tapado, no encuentra Norcasia, ni Villa María, ni Pueblo Rico, ni Marsella. La gente busca es eje cafetero y de allí ya se desprende pues todo lo que implica el hecho de pensar en esta región. ¿Cuáles considera que en estos 35 años ha sido en su percepción los principales beneficios de esa denominación? Mira, sin duda, darnos una identidad como región, definirnos a los ojos del mundo, no tanto como productores de café, sino como un territorio con características propias. El término eje cafetero sienta la base que aglutina
para aprovechar todo lo que une a esta región del país, para crear sinergias de desarrollo, para crear clústeres productivos, para atraer turismo, para insertarnos en las cadenas globales de valor. Mira, el desarrollo de Colombia pasa por el desarrollo regional, Andrés. Así lo reconoció la Constitución del 91 cuando creó las RAPs, o sea, las regiones administrativas de planeación y planeación, y la RED, la región entidad territorial, que es lo que le sigue a la RAP. Y la ley de regiones reciente les dio uñas y dientes. Tenemos que pensar, planear y actuar como región, Andrés. Hay mayores posibilidades de desarrollo si se actúa mancomunadamente como región. Por eso yo le doy la gran bienvenida a la RAP del Eje Cafetero. Inspiradoras palabras, como inspirador mensaje, que naciera hace 35 años y acuñara y 2 años atrás, en aquel entonces, estuviera trabajando. ¿Qué considera usted sobre la base de esta exploración que nos comparte ha faltado para que la marca Eje Cafetero tenga mayor exposición y posicionamiento en el mundo? Hechos que efectivamente, como usted lo decía ahorita, se traducen pues en inversión, en un turismo internacional de calidad, en la misma reactivación económica que requerimos a propósito de tiempos complejos como los que pasamos con el COVID-19. Hombre Andrés, yo diría que acciones decididamente más concretas, conjuntas, acciones conjuntas más concretas y decididas. Me explico. Tenemos que actuar en el exterior, en el extranjero, más como Eje Cafetero y menos como Risaralda, Quindío y Caldas, cada uno por separado. Por ejemplo, si en la vitrina de Anato cada departamento muestra a los operadores de Europa su propio eslogan, su propia campaña, la efectividad va a ser menor, más dispersa. En ProExport lo aprendimos muy bien, lo que hoy es ProColombia, cuando nos encargaron por allá en el 2016 la promoción del turismo. ProExport solo promovía las exportaciones, nos encargaron la promoción del turismo y la estrategia nuestra, y sigue siendo, en ese momento, la estrategia fue y sigue siendo regiones turísticas, promocionar regiones turísticas y temas de turismo, promocionar mar y playa, promocionar turismo de naturaleza, por ejemplo, no ciudades en concreto, sino regiones. De igual manera, las sinergias que se pueden crear como región son de mucho mayor impacto y mayor efectividad que proyectos individuales de menor alcance. Si nosotros pensamos en el eje cafetero, estamos pensando en grande. En el grupo de pensamiento Impulso Regional, un grupo de pensamiento al que yo pertenezco, un grupo de ciudadanos del eje cafetero, venimos trabajando con ese objetivo. Pensar en grande, pensar como región, planear como región, actuar como región. Eso es lo que necesitamos, Andrés. Tengo que preguntarle necesariamente, y me excusa, me salgo un poco de algún ejercicio previo que habíamos acordado. ¿Se está haciendo eso hoy en día? ¿Usted tiene esa lectura de que los líderes sociales, la administración pública, el sector privado, la misma academia, la comunidad está avanzando en ese propósito? Mira, se esté haciendo o no se esté haciendo es lo que se necesita. Yo siempre soy partidario de mirar para adelante qué es lo que necesitamos hacer, en vez de estar viendo, pues, qué dejamos, qué nos hacen, qué nos dicen. De ahí, por ese mismo motivo nació el Eje Cafetero, en vez de quejarnos, hacer. Ahora se requiere pensar como región. Te repito y te insisto, Colombia es un país de regiones, el desarrollo pasa por la región. Hoy, por ejemplo, la misión de internacionalización que acaba de entregar su respuesta y sus conclusiones al gobierno nacional habla de las regiones. Te repito, los clústeres que se pueden hacer, la inserción en las cadenas de valor, eso hay que hacerlo como regiones. No se puede aplicar una misma fórmula a todo Colombia. No es lo mismo lo que está pasando, lo que ya hay hecho en el Caribe, que lo que está pasando y ya hay adelantado en el eje cafetero. Entonces, pensar como región se requiere, hayámoslo hecho o no, es lo que hay que hacer ahora y hacia allá hay que llamar la atención. Insisto en que bienvenida a la RAP del eje cafetero. Y permítame, le comparto a usted y a las personas que siguen esta entrevista a través de los diferentes medios de nuestra entidad,
y aliados. Estaremos en el mes de abril, Dios mediante, en Boston, en Massachusetts, en los Estados Unidos, con un gran stand de la región Eje Cafetero, promocionando nuestros cafés especiales, pero como región. Allá no va a estar Caldas, Quindío, Risaralda y Tolima aparte. La RAP Eje Cafetero, en cabeza de su gerente, el ingeniero Luis Guillermo Agudelo, todo el equipo, por supuesto, por solicitud de nuestro consejo directivo, compuesto por los gobernadores de Risaralda, el doctor Víctor Manuel Tamayo Vargas, el gobernador del Quindío, el doctor Roberto Jairo Jaramillo, el gobernador de Caldas, el doctor Luis Carlos Velázquez, y el gobernador del Tolima, doctor Ricardo Orozco Valero, que el Tolima también forma parte de la nueva estructura de región Eje Cafetero. Produce más café el Tolima que nosotros tres anteriormente juntos, es el tercer productor nacional. Vamos a estar bajo un mismo techo, en un mismo stand, diciéndole al mundo, este es el café del Eje Cafetero. O sea que yo creo, estimado doctor Álvaro Gómez, que estamos avanzando en ese propósito. Muy bien, excelente, excelente, así debe ser. Algunos hablan del nuevo Eje Cafetero, refiriéndose un poco hacia el sur de Colombia, en departamentos como Nariño, Cauca, Huila y el mismo Tolima. ¿Se encuentra por esa razón amenazada la actual marca? Y de ser así, ¿cuál debería ser la tarea? Hombre, Andrés, yo diría que después de 35 años, el Eje Cafetero ya está consolidado como la definición de una región específica, de una cultura específica, diría yo, la cultura cafetera, como ya te lo mencioné. Sin duda que se puede considerar como una marca regional. Ese hecho trasciende de lejos cuántos bultos de café se producen en tal o cual departamento. Solo si se insistiera en los individualismos, en aquello de yo soy mejor que usted, si se deja de pensar en grande para concentrarse en pequeños réditos de corto plazo, si se trabaja más en lo que nos divide que en lo que nos une, yo diría que sí, entonces sí, el término se puede desvirtuar. Van a venir otros factores diferentes a la cultura cafetera, como por ejemplo el número de bultos de café que se producen. Y esos hechos se podrían convertir en los factores que definieran el término. La tarea que tú me preguntas es actuar como región del Eje Cafetero y continuar posicionando la región como tal y como ocurrió para crear el término. Actuar en vez de quejarse o simplemente hablar, hay que actuar como tal. Eso es lo que hay que hacer. El año pasado, recordamos, se cumplieron 10 años de la declaratoria de Patrimonio Cultural de la Humanidad, el paisaje cultural cafetero colombiano. Es decir, la UNESCO, el mundo, puso sus ojos en esta zona, pues no solamente por su biodiversidad, por su riqueza, por su cultura, por todo este potencial que conocemos, sino también porque está en riesgo, porque hay que cuidar este importante pedacito de paraíso que tenemos en Colombia y en el mundo. ¿Qué tanto cree usted que puede haber incidido en la creación de la marca hace 35 años, hoy, en esa declaratoria por parte de Paisaje Cultural Cafetero Colombiano por parte de la UNESCO? Hombre, Andrés, sin falsas modestias, yo diría que sí, influyó. El Eje Cafetero como concepto de región, de lo cual ya te hablé, con características propias que trascienden la producción misma del café, yo creo que arrojó una luz sobre lo que es el paisaje cultural cafetero. Mira, con la palabra paisaje, la UNESCO no se refiere a las montañas, los guaduales, los cafetales. Se refiere a paisaje cultural, a todo lo que entraña esa cultura del café, como son las costumbres, la idiosincrasia, el chipao, la mula, la arquitectura, la gastronomía, a todo lo que se ha logrado en esta región alrededor de un cultivo en laderas imposibles. Acuérdese que los ancestros decían que había que sembrar el café con escopeta. El cultivo en ladera es complicadísimo. Todo eso, señor. Mucho tiene que ver la Federación Nacional de Cafeteros en esos logros, hay que reconocerse, de todo el desarrollo económico, precisamente pensando más allá de los simples límites departamentales. Todo lo construido alrededor de la cultura cafetera identifica la región y el término cafetero la recoge y la define.
Yo creo que el paisaje cultural cafetero por parte de la UNESCO pues acogió todo eso, no que hubieran visto el eje cafetero en sí, pero lo acogieron y ahí está, somos patrimonio de la humanidad. Pero como te digo, no los guaduales y los cafetales, sino toda la cultura que hay alrededor del cultivo del café. No quiero abusar, obviamente, y no queremos abusar de su tiempo. No me No, gustaría despedir esta entrevista tan agradable, tan amena, en la que hemos identificado muchísimo de nuestra idiosincrasia, de nuestro sentir, de nuestra manera de estar y de ver el mundo, sin invitarlo a que le envíe un mensaje a las personas que lo ven y lo escuchan, y muy en especial a esas nuevas generaciones, a Sarita, Antonella, a Juan Nicolás, a Juan Martín, a Camila, a estos jóvenes que vienen empujando detrás nuestro, porque pues digamos que hemos tenido un trasegar gracias a iniciativas como las que usted acuñó, con el apoyo y el impulso de otras prestantes personas, pero la tarea no puede quedar acá, esto debe continuar. ¿Cuál sería ese mensaje a estas generaciones que vienen detrás nuestro? qué bien que me preguntas eso, te lo agradezco mucho porque no hay duda de que quienes van a tomar la posta son quienes van detrás nuestro en edad, en todo lo que sea. Yo diría que hay dos aspectos fundamentales allí. Uno, el pensar siempre en el beneficio común, en olvidar los individualismos. Uno tiene que educarse, uno tiene que prepararse, para uno progresar, pero nunca perdiendo la visión del beneficio común y de construir algo mucho más grande que uno mismo. Entonces, eso de pensar regionalmente, de pensar en grande, de crear esa capacidad de mirar el conjunto y no lo pequeño, de no estarse, como dice el adagio popular, mirándose el ombligo, en lo pequeñito, en las cosas a corto plazo, sino eso que nuestros ancestros tuvieron y de lo cual nos preciamos mucho, que permitió que, por ejemplo, Pereira en su época creciera mucho más rápido que el resto del país. Se industrializó más rápido, tuvo la primera planta de telefonía, porque la gente estaba pensando en la ciudad como tal. Hoy pensaban no en yo pongo un negocito, sino qué hacemos para que la ciudad progrese. El Y civismo de otrora. hoy tenemos que hacer lo mismo. ¿Qué hacemos para que la región progrese? Hoy hay términos diferentes, clústeres, cadenas de valor, una serie de conceptos en los que nuestras generaciones tienen que pensar, pero como región, ¿cómo hacemos para que nos desarrollemos todos juntos? No uno por uno, no pensar en pequeño. Entonces, preparémonos, pero siempre para pensar en grande y pensar como región. Y yo creo, con su venia, doctor Álvaro Gómez, que ese es el mensaje central de esta agradable conversación, y es pensar y actuar como región. Tenemos el inicio, estos 35 años se deben de constituir en la punta de lanza de un trabajo actual y futuro para engrandecer, para honrar a nuestros ancestros, para homenajear esta patria que tanto nos ha dado. Y es un deber y una responsabilidad de quienes estamos hoy aquí y de quienes vienen, honrar nuestro territorio, trabajar unidos, articuladamente por su grandeza, por temas como inclusión, que usted mencionaba claramente en su intervención. Una última pregunta. ¿Usted sería partidario de una cátedra de eje cafetero en los colegios? ¿Cree que eso podría ayudar a consolidar esta apuesta a nivel también educativo? Pues más que una cátedra eje cafetero, yo diría que una cátedra Colombia, una cátedra que nos haga ver el trabajo por el país, pero que a través de las regiones se construya patria, se construya país. La cátedra eje cafetero podría pensarse en la cátedra de civismo que solía existir, en la que se le enseña al joven los valores individuales que debe construir, los valores de la tolerancia, los valores, aquello que decía Kant en su máxima, decía, obra de tal forma que la máxima de tu acción pueda convertirse en ley universal.
Si hoy por hoy en nuestros colegios le enseñamos a los niños que todo lo que se actúe se haga de tal forma que ese accionar se pudiera describir como una norma universal, ganaríamos mucho. Y yo creo que por ahí está. La cátedra debe ser sobre la construcción de los valores básicos del individuo, porque a la larga, Andrés, y déjame terminar con eso, los que hacen, los que realmente logran, los que construyen son individuos. Hay que construir al individuo desde la primera infancia. Hay que educar desde la primera infancia en los valores fundamentales, aparte de cualquier religión, aparte de cualquier doctrina política, lo fundamental del ser humano. Y Kant lo decía, como te acabo de comentar, lo describía en esa forma muy sencilla. Lo que hagas, que la máxima, la descripción de lo que hiciste sirviera como ley universal. Eso te diría yo. Arranca en la primera infancia y ahí está la base de todo referido a lo que me hablas de los colegios. No podría estar más de acuerdo en lo personal con lo que acaba de plantear. Espero que tengamos próximas oportunidades y hablemos un poco sobre el pensamiento kantiano, que no es el propósito de esta reunión, pero en otra oportunidad será un gusto poderlo escuchar. Puede ser el doctor Álvaro Gómez Escalante, consultor, ya conocieron su pensamiento. Colombia y este territorio le debe mucho y por favor reciba esto como un homenaje a su gran aporte para este territorio, en nombre de esta RAP Eje Cafetero, en nombre de este equipo de trabajo, en nombre de los 4 millones de habitantes que estamos ya conformando con el departamento del Tolima y en nombre de esta patria. Gracias por su aporte y gracias por permitirnos reinventar desde hace 35 años en una nueva apuesta que seguramente, como ha sido hasta el momento, nos va a deparar mejores cosas siempre y cuando pensemos y actuemos como región. Muchísimas gracias. A ti, Andrés, muy amable, muchas gracias por esta oportunidad. Muy gentil. Nos vemos próximamente. A todos ustedes, gracias por acompañar. Sigan viendo las entrevistas que estaremos haciendo acá en nuestro canal de YouTube de la RAP Eje Cafetero. Estaremos también contextualizándoles pormenores sobre la visita a la Expo Dubai, a la SCAF en Boston, Massachusetts, en Estados Unidos, y en cualquier lugar, en Planadas, en Pácora, en Villa María, en Circasia o en Bogotá, donde podamos hacer territorio y construir región, allí estará la RAP Eje Cafetero. Hasta entonces y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias a ti.